Hola, ahora vamos a hablar sobre el reverse outline. Esto lo escuché yo por primera vez en un college aquí en Canadá y creo que va a ser bastante útil para estas clases de college communication, de English as a second language, y lo voy a hacer en español porque siento que es la forma en la que nosotros podemos entenderlo más fácil y espero que a alguien le sirva. Yo creo que a mí me hubiera gustado que me lo explicaran así. Voy a tratar de hacerlo lo más conciso posible. Entonces, para esto vamos a ver primero qué es un outline. La traducción es o esquema, esbozo, bosquejo. Y en sí va a ser una exposición ordenada de ciertos puntos. Y para esto tengo este ejemplo. Esto fue lo que nosotras hicimos para la tesis con mis otras dos compañeras. Tenemos el tema aquí, luego vamos a hacer nuestras tres variables que íbamos a investigar y dentro de ellas habían como subcategorías, ¿no? Entonces esto nos iba a dar a nosotras lo que íbamos a escribir en nuestro marco teórico, lo que íbamos a presentar dentro de la tesis. Entonces, claro, tenemos aquí la representación social del castigo escolar y qué cosas dentro de eso íbamos a hablar, porque la representación social del castigo escolar es muy grande. Entonces, tenemos estos temas y ya teniendo este outline, nosotras íbamos a saber qué iba a escribirse dentro, ¿verdad? Entonces, esto es el outline. Y cuando tenemos un outline del esquema, sale el texto, como les estaba explicando. Pero entonces, ¿qué es un reverse outline? Es cuando tenemos un texto, nosotros lo leemos y de ese texto vamos a sacar un esquema, vamos a sacar unas ideas. Y cuando hablo de un esquema no necesita ser así presentado como un mapa conceptual, un mapa mental, sino que puede ser en frases. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Para esto yo les propongo 4 pasos. El primer paso es que se enumeren los párrafos. Los párrafos, por lo general, cuando nosotros nos dan esta tarea, nos van a dar un artículo. Y esos artículos no son como los típicos párrafos que estamos acostumbrados, 5 líneas, hay un espacio, sino que los artículos son como el ejemplo que tengo aquí abajo, que son ciertas líneas, ¿no? Entonces, el párrafo va a empezar con una mayúscula y va a terminar con un punto. Aquí le pongo final porque puede que haya aquí un punto y aquí mismo siga una idea, ¿no? Pero ese sigue siendo un párrafo. Entonces, ¿cómo lo vamos a contar? Aquí tenemos uno. ¿La pregunta cuenta o será que no es un párrafo? Sí, es un párrafo. 2 y 3. Ya enumeramos nuestros párrafos. Este es el primer paso para el outline, para el reverse outline. De ahí vamos a ver, esta pregunta no va a contar porque es un subtítulo. Entonces, en el caso anterior, la pregunta 50 porque dentro del texto, y aquí siempre es dentro del texto, pero es un subtítulo. Entonces no lo vamos a poner. Aquí tenemos 1, 2. Ya numeramos también, digamos que este es otro artículo, ya enumeramos nuestros párrafos. El segundo punto son buscar los temas principales y agrupar los párrafos. Para esto les voy a explicar. O sea, ya tenemos aquí que hay 1 y 2, ¿verdad? Ya enumeramos los párrafos. Entonces ahora vamos a leer lo que dice y vamos a buscar cuáles son los temas principales. Y dice, el primero, es importante para los padres que buscan esta vía intermedia de educar a sus hijos que entiendan que el mal comportamiento de un niño, berrinche o similar, es una forma de comunicación para estos. El otro dice, la mayoría de las veces no es personal, es decir, el niño no lo hace para molestar al adulto, sino porque no tiene otro recurso emocional en ese momento. Entonces vamos a ver, ¿aquí hablan de algo diferente o hablan de lo mismo? Entonces, en el primero que nos está diciendo, nos dice que el mal comportamiento de un niño es una forma de comunicación. Esa sería la idea principal. Y en el segundo que dice, dice que el niño no tiene otro recurso. Entonces, básicamente nos está hablando de lo mismo, ¿no? Que es un recurso para comunicarse. Entonces, veamos aquí. Hablan de lo mismo o de diferente cosa.
En junio de este año, Francia se convirtió en el 56º país en prohibir por la ley el castigo físico a los niños. El primero fue Suecia, no sé qué, Perú y Paraguay. Y abajo dice, varios antropólogos aseguran que nuestros antepasados, contrariamente a la creencia popular, no eran violentos con sus hijos y que solían ser afectuosos. Entonces, ya con estas ideas, ¿hablan los 3 párrafos de cosas diferentes? No. El primero y el segundo hablan de lo mismo. Y el tercero ya habla de otra cosa. Entonces, en el primero y el segundo podemos hablar como el países prohibidos por la ley. Ese podría ser el tema, ¿verdad? Y eso nos incluye tanto Francia, tanto todos los países de acá. Y el segundo tema que veo aquí es, qué sé yo, las costumbres de los antepasados, podríamos ponerlo. Entonces, si vemos, hay 2 temas, aunque hayan 3 párrafos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Eso lo vamos a escribir el número según los párrafos. Vámonos otra vez para el ejemplo. Entonces vamos a poner, digamos que este fuera párrafo 1, párrafo 2 y párrafo 3. Vamos a poner párrafo 1-2 porque en estos 2 nos habla del mismo tema y ponemos países que han prohibido el castigo por ley. Y en el 3 vamos a poner la historia del castigo o el castigo para los antepasados, por ejemplo. Entonces vamos a ir agrupando según los temas. Una vez ya enumeramos, ya identificamos temas y como tercero agrupamos según temas. Y cuarto, al lado de los números vamos a escribir la idea principal. O sea, aquí a la par, 1, 2, ranking de países, 3, tal cosa. Pero ¿cómo vamos a escribir esto? Ojo, que aquí les voy a dar 2 tips. El primero, no detalles. Si ustedes se encuentran diciendo fechas, diciendo estadísticas, diciendo números, diciendo colores, son detalles que en realidad no interesan para el outline. Eso es ya demasiado. Y siempre va a ser una oración. Entonces vamos a hablar de un sujeto, un predicado, ¿verdad? Siempre una oración sencilla. No me van a poner países. No. Países, ranking de países que prohíben el castigo por ley. Por ejemplo, es una oración sencilla, no solo una palabra, pero tampoco con tanto detalle. No vamos a poner, en 1900 fue el primer país. No, eso ya es otra cosa, ya no es un outline. Ahora sí, vamos a practicar. En este caso, los pollitos dicen pío pío cuando tienen hambre, cuando tienen frío. Yo sé que hay varias versiones, pero pues es esta canción. Entonces tenemos un párrafo, 2 párrafos, 3 párrafos. Y a la par de cada párrafo vamos a poner la idea principal. Los pollos dicen pío. La gallina les da comida y abrigo. Y aquí en 3, y aquí es súper importante. A mí me salió mal el primer outline, o lo que me marcaron fue que yo dejaba el sujeto tácito. ¿Qué quiere decir? Que no lo ponía. Porque yo aquí arriba ya había dicho los pollos dicen pío. Entonces yo abajo ya no ponía los pollos. Pero se tiene que repetir, ¿no? Los pollos duermen bajo sus alas. Hay que ponerlo, nunca evitemos el sujeto. ¿Quién lo hace la acción? ¿Vea? Aunque ya lo habíamos dicho arriba. Es una oración completa y que se puede entender de forma independiente. Ahora sí, es lo que les estaba diciendo. Tenemos las 3 párrafos. Bueno, para concluir entonces, ¿cómo hacemos un outline? Primero, vamos a contar los párrafos, los enumeramos. Después buscamos los temas principales y de ser necesario vamos a ir, mientras buscamos los temas, agrupando. Ah, este párrafo es parte de este. Esta idea va con estos 3 párrafos. Y después vamos a escribir eso que hemos agrupado, por ejemplo, 1-4. Eso quiere decir que el párrafo 1, 2, 3 y 4 hablan de esta idea. Y el párrafo 5, párrafo 6, párrafo 7, 8, por ejemplo. Entonces el 5 es una sola idea, el 6 es una sola idea, el 7 y el 8 hablan de otra cosa. Como tercer punto vamos a escribir los números de párrafos según los temas, que es lo que les estaba explicando antes. Y a la par de cada uno de esos vamos a escribir la idea principal y recordemos no dar detalles. Entonces es sencillo,
pues no sé, van a juzgar ustedes, pero ahí están los 4 pasos y los consejos que yo pudiera darles. Gracias.